La mañana amanece en Valle Salvaje con esa claridad suave que parece esconder más de lo que muestra, como si el aire guardara los ecos del capítulo anterior. Alejo continúa hundido en la confusión que le dejó la detención de Luisa, mientras Irene regresa de su viaje con Leonardo cargando un silencio extraño, casi áspero, que no encaja con su habitual seguridad. Todo parece empezar en un punto de tensión donde nadie encuentra palabras suficientes. Francisco es el primero en notarlo. Desde la distancia, observa a Irene descender del carruaje con una serenidad falsa, como si se obligara a aparentar normalidad para no dejar ver la inquietud que se mueve bajo la piel. Él no necesita escuchar nada para entender que ese viaje con Leonardo dejó una marca, un peso que ella intenta disimular. La forma en que aparta la mirada cuando alguien la saluda revela más que cualquier explicación. Eva, que sigue cada gesto como si leyera un libro abierto, no tarda en acercarse. Su experiencia le permite identificar de inmediato cuando un miembro de los Gálvez cruza fronteras peligrosas, y para ella, la cercanía de Irene con Leonardo es precisamente eso, un riesgo silencioso. No lo dice en tono de reproche, sino de advertencia, como quien ha visto repetirse demasiadas veces las mismas heridas en la misma familia. Irene escucha, aunque evita responder, porque teme que cualquier palabra la delate. Mientras tanto, Bárbara intenta mantener la compostura. Ella asegura estar bien, haber superado el dolor que le causó el distanciamiento con Leonardo, pero cuando Matilde menciona que ha oído ciertos rumores sobre la complicidad entre él e Irene durante el viaje, la sonrisa de Bárbara se tensó de un modo que desmiente su pretendida tranquilidad. No siente celos, sino esa punzada incómoda que llega cuando el pasado vuelve a respirar sin permiso. Los recuerdos de su relación con Leonardo no la golpean con violencia, sino con una persistencia amarga. Pensaba haber cerrado esa etapa, pero su regreso acompañado de Irene la obliga a aceptar que quizá aún queda un borde sin pulir. Cuando Leonardo e Irene entran para hablar con ella y contarle sobre el viaje, Bárbara percibe una delicadeza forzada en sus gestos, un intento evidente de no herirla. Esa actitud la irrita más que cualquier confesión, porque la coloca en un lugar que no desea, el de una herida que todos intentan proteger. Por otro lado, Alejo vive un dolor completamente distinto. Se mueve por la casa pequeña como quien arrastra un peso imposible, cargando la idea de que todo lo que hizo por Luisa terminó siendo inútil. Él había llegado a despreciar su propio apellido en nombre de ese amor, había desafiado a Rafael, a José Luis, a todo el mundo, pero ahora solo se encuentra con rejas, sospechas y un silencio que duele más que cualquier sentencia. Esa sensación de haber vivido una mentira lo va consumiendo lentamente. José Luis lo observa con el mismo desasosiego con el que uno mira a un hijo que se aproxima demasiado al borde. Reconoce en Alejo un reflejo de sí mismo, una vulnerabilidad disfrazada de valentía que ya conoció en su juventud, cuando creía que el amor podía cambiarlo todo. Y sabe que no es así, por eso le sugiere alejarse de la casa pequeña, aunque en su voz hay más compasión que autoridad. Él no quiere verlo caer en el mismo abismo donde tantos han terminado. Alejo, sin embargo, no puede imaginarse lejos de Valle Salvaje mientras Luisa sigue encerrada. La idea de marcharse ahora le resulta una traición más dolorosa que cualquiera de las acusaciones que le rodean. Él no contesta de inmediato, pero en su mirada queda claro que la distancia no borraría nada, solo lo obligaría a enfrentar su impotencia en soledad. José Luis lo entiende, aunque eso solo hace más evidente que su consejo no aliviará la tormenta que se avecina. En otra esquina de la historia, Victoria vive atrapada entre amenazas y recuerdos. Las palabras de José Luis retumban en su cabeza. Él le advirtió que tendría que irse si no alejaba a Dámaso. Y aunque ella intenta mostrarse firme, la soledad que la ha acompañado durante años vuelve a hacerse presente, recordándole que cada vínculo que ha tenido ha acabado marcado por la pérdida o la sospecha. Pilara, Gaspar, incluso José Luis, cada nombre es una herida abierta. Dámaso llega en ese momento, ignorante del torbellino interno que la rodea. Trae consigo preguntas que han esperado demasiado. Quiere saber quién fue realmente Gaspar, qué clase de hombre llegó a ser, qué secretos quedaron sin decir entre madre e hijo. Y, sobre todo, quiere saber si existe un lugar para él en la vida de Victoria más allá del deseo. A ella le duele escuchar ese anhelo sincero, porque sabe que cuanto más se acerque Dámaso, mayor será el riesgo para ambos. Victoria siente que cualquier respuesta podría destruir algo, a él, a ella, o a los dos. Por eso le pide que se marche. No lo hace con frialdad,
sino con esa mezcla de miedo y ternura que solo aparece cuando uno quiere proteger a alguien del desastre que ya considera inevitable. Damaso recibe la petición como un golpe. Su rostro, siempre tan seguro, se quiebra por un instante antes de darse la vuelta para irse. Ella lo observa alejarse, con la amarga certeza de que ha perdido la única mano que aún intentaba alcanzarla sin exigir nada a cambio. Mientras tanto, Matilde vive su propio conflicto. Atanasio, que conoce los entresijos del poder mejor que nadie, la advierte del peligro que supone su cercanía con el duque. Le dice que no debe aparecer tan a menudo en la casa pequeña, porque cada visita levanta sospechas, y cualquier vínculo con un hombre como él puede convertirse en un arma de doble filo. Matilde escucha con un temblor casi imperceptible, comprendiendo que ha cruzado una línea sin darse cuenta. Todo se confirma cuando Victoria encuentra a Atanasio en un pasillo donde él no debería estar. Su mirada es afilada, casi inquisitiva, como si pudiera distinguir cada secreto solo con mirarlo a los ojos. Matilde, escondida detrás, siente que el aire se vuelve más denso, que el silencio pesa demasiado, que todo puede volverse en su contra en cuestión de segundos. Y en ese instante entiende que lo que parecía un juego inocente está a punto de convertirse en un problema que no sabe cómo manejar. Esa tensión silenciosa lo impregna todo. Cada gesto, cada palabra no dicha, cada regreso inesperado, dibuja un mapa nuevo en Valle Salvaje donde todos parecen caminar sin brújula. Alejo se ahoga en su desesperación, Irene oculta sentimientos que teme admitir, Bárbara intenta no romperse, Victoria lucha contra los fantasmas de su pasado y los peligros de su presente, Matilde se aproxima sin querer al borde de un abismo, y José Luis, como siempre, intenta sostener un mundo que se desmorona sin remedio. Mientras la tensión se reparte entre los rincones de Valle Salvaje, la casa pequeña parece respirar con dificultad, como si cada conflicto estuviera hundiendo aún más sus cimientos. Irene, que intenta recuperar su compostura tras las advertencias de Eva, pasa gran parte del día intentando convencerse de que nada cambió durante su viaje con Leonardo. Sin embargo, la verdad se escurre entre sus pensamientos. Algo se movió dentro de ella, algo que no quiere nombrar y que teme que otros noten antes que ella misma. Por eso, cuando se cruza con Francisco en el pasillo, siente que cada palabra que él le dirige es una invitación a desvelar ese misterio que lleva arrastrando desde su regreso. Francisco, a su manera, intenta ser prudente. No es un hombre de juicios rápidos, pero conoce lo suficiente las dinámicas de la familia Gálvez de Aguirre como para saber cuándo alguien está bordeando los límites de lo permitido. Y observa a Irene con esa mezcla de preocupación y respeto que solo se tiene por quien alguna vez se admiró. Cada gesto de ella, cada silencio prolongado, confirma su sospecha. Irene está lidiando con un conflicto interno que aún no sabe cómo nombrar. Y lo que más teme él es que ese conflicto involucre a Leonardo más de lo que ella quiere admitir. Por su parte, Leonardo evita pensar demasiado, porque cada vez que lo hace se encuentra enfrentado a una incomodidad difícil de manejar. Él nunca había imaginado que Irene pudiera mirarlo de esa forma, ni que el viaje daría lugar a una complicidad tan evidente para los demás. Sin embargo, lejos de sentirse halagado, experimenta un leve remordimiento, una sensación de estar entrando en un terreno donde cualquier paso en falso causaría un daño mayor del que puede rectificar. No quiere herir a Bárbara, no quiere enemistarse con Rafael, menos aún con Victoria. Y, sin embargo, aquí está, caminando en círculos, evitando miradas que puedan descubrir en él lo que ni siquiera él se atreve a aceptar. Bárbara lo percibe, aunque intenta no darle demasiada importancia. Ella sabe leer las emociones ajenas con una precisión casi quirúrgica, y en Leonardo ve un desconcierto que no existía antes del viaje. Como si él también se hubiera encontrado con un espejo incómodo, capaz de revelar facetas que él creía enterradas. Esa incomodidad la hiere más que cualquier palabra hiriente, la hiere porque confirma que algo ha cambiado, y que ese cambio la excluye. Esa idea la acompaña como una sombra, aunque ella se niega a reconocerlo públicamente. En paralelo, Alejo experimenta su propio proceso de derrumbe. Camina de un lado a otro, como si esperar noticias de Luisa fuera una condena que se prolonga sin misericordia. La noche anterior apenas durmió, y aunque intenta mostrarse entero, cada mirada perdida lo delata. Él no solo teme por Luisa, teme por su propia identidad, por lo que significa defender a alguien que ahora todos señalan como culpable. Está atrapado entre el deseo de creer en ella y la angustia de haber confiado demasiado en un mundo donde la verdad se desfigura con facilidad. José Luis, al verlo,
siente una punzada de culpa que no quiere admitir. No debería involucrarse tanto, se repite, pero sabe que Alejo lleva una parte de él, una parte que él mismo intentó arrancar años atrás para sobrevivir. José Luis sabe perfectamente cómo la traición, el secreto y la culpa pueden deformar el alma de un hombre, y por eso teme que Alejo esté entrando en un territorio del que es difícil regresar. Por eso insiste una y otra vez en que debe alejarse del foco del conflicto, aunque sabe que Alejo no tiene intención alguna de hacerlo. Mientras todo eso ocurre, Victoria enfrenta un conflicto distinto, uno mucho más íntimo y corrosivo. Las palabras de Dámaso resuenan en su mente con una mezcla de ternura y amenaza. Él no es un hombre peligroso, pero su insistencia en conocer la verdad sobre Gaspar despierta en ella un miedo antiguo, un miedo que nunca logró enfrentar del todo. Gaspar es el capítulo de su vida que nunca cerró porque nunca se atrevió a leerlo completamente. Y ahora, con Dámaso preguntando por él, ese capítulo se abre de nuevo como una herida que sangra solo con mirarlo. Victoria siente el afecto sincero de Dámaso, pero también sabe que su presencia puede complicarlo todo. Él no conoce su pasado con José Luis lo suficiente, y tampoco entiende hasta dónde llegan los tentáculos de la influencia del duque en su vida. La admira por su fortaleza, por su capacidad de mantenerse firme frente a adversarios crueles, pero esa admiración, tan limpia y bien intencionada, la obliga a apartarlo para evitar que se convierta en un daño colateral. Lo envía lejos porque aún le queda un ápice de cariño que no quiere transformar en tragedia. Dámaso, sin embargo, no interpreta su rechazo como autoprotección, lo siente como una traición inesperada. Él que siempre había buscado ser digno, que siempre había intentado acercarse a Victoria con respeto, ahora se encuentra expulsado sin una explicación clara. Su mente se llena de preguntas inevitablemente dolorosas. ¿Hay alguien más? ¿Existe un secreto que ella no quiere compartir? ¿Es él demasiado poco para la mujer que intenta comprender desde hace tanto? Cada una de esas preguntas le cala más hondo que la anterior, hasta convertir su tristeza en una mezcla silenciosa de ira y orgullo herido. A cierta distancia, Matilde se mueve entre sombras con una inquietud creciente. Atanasio no suele perder el control, y ver su rostro serio al advertirle sobre el duque la dejó más perturbada de lo que quiere reconocer. Ella siempre pensó que su vínculo con el duque no pasaba de un juego de poder elegante, una danza donde él tomaba la iniciativa y ella decidía cuánto permitir. Pero ahora entiende que ese juego solo parecía inocuo porque aún no habían surgido consecuencias visibles. Y Atanasio, al irrumpir en ese espacio silencioso con sus advertencias, ha encendido en ella un fuego de miedo que le quema el estómago lentamente. Aún así, el verdadero impacto llega cuando Victoria descubre a Atanasio en la casa pequeña sin una razón convincente. La mirada de la mujer, dura como un cristal en plena helada, se clava en él con una intensidad que hace palidecer a cualquiera. Atanasio aguanta el golpe con un gesto contenido, consciente de que cualquier palabra le daría más motivos para sospechar. Matilde permanece detrás, deseando desaparecer, porque sabe que esa coincidencia puede arruinarla si Victoria decide cuestionar sus intenciones. La tensión entre estos tres personajes se convierte en una corriente sutil que atraviesa la estancia. Victoria no dice nada, pero su silencio pesa tanto que incluso los muros parecen sentirse observados. Atanasio ensaya una excusa mental que no utiliza, y Matilde se pregunta cuántas oportunidades le quedan antes de ser desenmascarada por completo. El miedo no la paraliza, pero sí la obliga a replantear cada paso que ha dado hasta ahora. El duque no perdona los errores, y Victoria no olvida las traiciones. Ella está atrapada entre dos fuerzas que pueden destruirla sin siquiera intentarlo. Mientras la atmósfera del capítulo se vuelve cada vez más densa, la casa pequeña casi parece escuchar los pensamientos de quienes la habitan. La estructura robusta que siempre la definió ahora vibra con esa mezcla de secretos, silencios y preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. Todo se vuelve más frágil, como si el paso del tiempo hubiera decidido acelerar los desenlaces que antes se mantenían en suspenso. La llegada de la noche solo acentúa esa sensación de que hay algo que está a punto de romperse. Irene se encierra en su habitación para pensar con claridad, aunque lo único que logra es enredarse más en sus propias contradicciones. El viaje con Leonardo le dejó una extraña seguridad de que puede confiar en él, pero esa misma cercanía la aterra ahora que están de vuelta en Valle Salvaje. Sabe que aquí nada puede mantenerse oculto por demasiado tiempo, y teme que su propio corazón la traicione mucho antes de que alguien más descubra lo que realmente siente. Leonardo, en otro rincón de la casa,
Revive mentalmente los momentos que compartió con Irene durante el viaje. La risa despreocupada, las conversaciones nocturnas, la sensación de que ambos podían mostrarse sin máscaras. Ahora esa libertad ha desaparecido, sustituida por un silencio incómodo que lo obliga a fingir distancia. No sabe si lamentar lo ocurrido o si debería haberse permitido sentir más de lo que sintió. Lo único que tiene claro es que el regreso no trajo la calma que esperaba. A la misma hora, Alejo permanece sentado en un banco del patio, observando el cielo sin realmente verlo. Se aferra a la esperanza de que su lealtad hacia Luisa no sea inútil, pero su mente insiste en recordarle que la justicia rara vez recompensa al honesto. La memoria de su conversación con Rafael, de su enfrentamiento con José Luis y de su negación de su apellido vuelve a él con una dureza que le hace apretar los puños. Se pregunta si todo fue en vano, si todo lo que creía firme ahora es solo arena que se escurre entre sus dedos. José Luis lo mira desde una ventana cercana. No quiere interrumpirlo, porque sabe que algunas batallas solo pueden enfrentarse en silencio. Sin embargo, también sabe que, si Alejo sigue por ese camino, terminará quebrándose de una forma que ni él ni nadie podrá recomponer. Esa idea lo atormenta más de lo que admite, porque siente que su deber siempre ha sido proteger a todos los jóvenes que pasaron por la casa pequeña, aunque a veces lo haya hecho de forma áspera, incluso cruel. Con Alejo siente un vínculo que no comprende del todo, pero que lo obliga a permanecer atento. En el lado opuesto de la historia, Victoria se sienta frente al ventanal de su habitación, recordando cada rostro del pasado que aún le pesa. Gaspar aparece en su memoria con una claridad dolorosa. Un niño que jugaba con una mezcla de esperanza y miedo, un adolescente que intentaba hacerse fuerte demasiado pronto, un hombre que desapareció dejando preguntas sin respuesta. Cada recuerdo la deshace un poco más. Cuando piensa en el futuro, no ve un camino nítido, sino un laberinto cuyas paredes cambian de forma cada día. Damaso camina solo por el sendero que conduce fuera de la hacienda. Sus pasos son lentos, casi arrastrados, porque carga un dolor que no sabe cómo gestionar. Él siempre buscó comprender a Victoria, siempre quiso ser paciente, pero ahora siente que su corazón late en un ritmo que no reconoce. No sabe si debe insistir o rendirse, si debe esperar una explicación o asumir que jamás la tendrá. El viento frío golpea su rostro y le recuerda que, a veces, el amor duele más cuando no encuentra un lugar para ser correspondido. Mientras tanto, Matilde intenta recuperar su equilibrio emocional. Se promete a sí misma mantenerse alejada del duque, alejada de Atanasio, alejada de todo aquello que pueda poner en riesgo la frágil estabilidad que ha construido. Pero el miedo y la curiosidad la consumen. Sabe que una parte de ella quiere seguir explorando ese mundo prohibido, y otra parte desea salir corriendo antes de que todo estalle. Esa contradicción la atormenta, porque ninguna de las dos opciones la llevaría a un destino libre de dolor. La noche avanza, y con ella se intensifican las pequeñas fracturas que aún no se convierten en rupturas evidentes. Cada personaje carga con un peso que no puede compartir, cada secreto aumenta su tamaño silenciosamente, y Valle Salvaje parece prepararse para una tormenta emocional que, aunque no ha llegado aún, ya empieza a dejar su sombra oscura sobre cada rincón. La noche se asienta con una calma engañosa, como si quisiera envolver cada tensión bajo una manta de silencio. Sin embargo, ninguno de los habitantes de la casa pequeña logra encontrar descanso. Cada uno siente que algo se desplaza bajo la superficie, una corriente sutil que amenaza con arrastrarlos antes de que puedan comprender su fuerza. Irene intenta leer para distraerse, pero las palabras se diluyen antes de formar sentido. El pensamiento de Leonardo vuelve una y otra vez, aunque ella lo rechace con rapidez. Sabe que permitir que su mente siga ese camino significaría aceptar que algo en su interior ha cambiado de forma irreversible, y aún no está lista para mirarlo de frente. Mientras tanto, Leonardo permanece en el taller fingiendo ocuparse de asuntos sin importancia. La quietud del lugar debería tranquilizarlo, pero solo consigue que su respiración se vuelva pesada. Cada recuerdo del viaje aparece sin aviso y lo obliga a admitir que la conexión con Irene fue más intensa de lo que imaginó, aunque no se atreva a definirla. Bárbara sigue despierta, aunque finge dormir cuando escucha pasos en el pasillo. No quiere que nadie descubra cuánto le afecta la proximidad entre Irene y Leonardo. Intenta convencerse de que su historia con él pertenece al pasado, pero el corazón no siempre obedece a la lógica, y su orgullo tampoco facilita las cosas. Alejo, por su parte, permanece sentado en el mismo banco donde lo dejó el atardecer. Sus pensamientos giran en círculos,
atrapándolo entre la culpa y la incertidumbre. Se pregunta qué más puede hacer por Luisa y teme que su impotencia sea interpretada como abandono, cuando en realidad es el reflejo de un amor que le duele demasiado sostener. José Luis lo observa desde lejos, sintiendo que cada movimiento de Alejo es un recordatorio de sus propios errores. Aunque intenta mantener cierta distancia emocional, algo en él se quiebra al ver al muchacho tan desorientado. Reconoce ese vacío, porque él mismo lo experimentó en tiempos en que nadie pudo extenderle una mano para rescatarlo. Victoria, en su habitación, no encuentra refugio en ningún rincón. La conversación con Dámaso la ha dejado con una mezcla de nostalgia y miedo. El nombre de Gaspar resurge con fuerza, como si el pasado insistiera en reclamar un espacio que ella ha intentado negar. Siente que cualquier decisión que tome la arrastrará hacia un dolor inevitable. Dámaso camina sin destino claro fuera de la hacienda. La noche lo envuelve con un frío que no consigue aclarar sus dudas. Le cuesta aceptar que sus sentimientos pueden no ser correspondidos, y aún más comprender por qué Victoria lo aleja sin explicaciones. Intenta convencerse de que ella oculta algo importante, algo que podría justificar su distancia. Matilde regresa a su habitación, temblando por dentro. Las advertencias de Atanasio retumban en su mente con una claridad inquietante. Por primera vez siente miedo real del duque, un miedo que no nace del peligro físico, sino del poder silencioso que él representa. Comprende que cualquier paso mal dado podría destruir su reputación sin posibilidad de reparación. Atanasio, por su parte, vuelve a su vivienda con el ceño fruncido. No esperaba encontrarse con Victoria en ese pasillo, y teme que su presencia despierte sospechas innecesarias. Sabe que la mujer tiene un instinto afilado para detectar inconsistencias, y teme que una simple mirada sea suficiente para poner en riesgo los movimientos que él intenta mantener discretos. En el corazón de la casa pequeña, el ambiente se vuelve cada vez más denso. Todos sienten que se acerca un cambio, aunque nadie pueda definir su forma. A veces, el silencio pesa más que cualquier palabra y revela más de lo que las conversaciones intentan ocultar. Esa sensación compartida crea un clima de inquietud casi palpable. Irene finalmente se levanta de la cama y abre la ventana para respirar aire fresco. Espera que la brisa alivie la presión en su pecho, pero lo único que consigue es escuchar el eco distante de su propia confusión. Se pregunta si está cruzando una línea al permitir que Leonardo ocupe tanto espacio en sus pensamientos, aunque no encuentre una respuesta clara. Leonardo también sale al exterior, quizá buscando la misma claridad. Al levantar la vista hacia el cielo, se pregunta cómo manejará la relación con Bárbara sin lastimarla más. La sensación de estar atrapado entre dos mundos lo incomoda profundamente. Él nunca deseó convertirse en foco de conflictos, pero la vida parece insistir en colocarle ese papel. Bárbara se da la vuelta en la cama, incapaz de ignorar la inquietud interior. Se siente desplazada, como si su lugar en la vida de Leonardo hubiese sido ocupado sin aviso. Aunque intenta mantener la dignidad, la vulnerabilidad se abre paso en su pecho, recordándole que no siempre es posible controlar la manera en que el pasado se mezcla con el presente. Alejo observa el cielo y se pregunta si Luisa está pensando en él. Le aterra imaginarla sola, atrapada entre paredes hostiles. Esa imagen lo consume con una mezcla de tristeza y rabia. Siente que debería haberla protegido mejor y que cada momento de inacción es una traición involuntaria hacia la mujer que eligió por encima de todo lo demás. José Luis, agobiado por la preocupación, se apoya contra la ventana. Siente que cada decisión que toma lo acerca más a su propio precipicio moral. Su pasado con Victoria, su relación con Pilara, la sombra de los errores que cometió, todo vuelve con fuerza cuando observa a Alejo. Sabe que no puede reparar el daño hecho, pero desea evitar que el muchacho repita su historia. Victoria cierra los ojos e intenta no pensar en José Luis, pero su nombre aparece vinculado a demasiados recuerdos que aún cargan dolor. No quiere aceptar que él pueda tener razón en sus advertencias sobre Dámaso. Sin embargo, algo en su intuición le dice que se está equivocando en su forma de alejarlo. La duda la paraliza, y no logra comprender qué teme más, la verdad o la soledad. Dámaso, de pie bajo un árbol, se obliga a respirar profundamente. La mezcla entre frustración y tristeza lo vuelve vulnerable, algo que él detesta. Se pregunta si debería insistir en comprender a Victoria o si debe aceptar que ella jamás le abrirá completamente su mundo. Esa incertidumbre le roba la estabilidad que creía haber ganado con los años. Matilde, antes de conciliar el sueño, repasa mentalmente los últimos días.
Cada gesto del duque que antes creía amable ahora le parece una estrategia. Atanasio le ha mostrado una cara del poder que ella no había querido ver. Y ahora no sabe si debe alejarse por prudencia o acercarse por curiosidad, aunque ambas opciones la asustan profundamente. La noche se estira como un hilo tenso que amenaza con romperse. Los personajes se mueven en silencio dentro de sus habitaciones, sintiendo que el destino prepara algo inminente. En Valle Salvaje, los días tranquilos siempre esconden la antesala de tormentas emocionales, y todos parecen intuir que esa tormenta está a punto de llegar sin avisar. El amanecer llega con un tono pálido, como si el cielo mismo temiera revelar lo que trae consigo. Las primeras luces apenas tocan los tejados cuando la tensión acumulada empieza a transformarse en decisiones. Cada personaje despierta con un peso distinto, aunque todos comparten la sensación de que el día exigirá más de lo que pueden dar. Irene se levanta antes de que suene el primer gallo. No durmió, pero se obliga a aparentar normalidad mientras se viste. Percibe que el vínculo con Leonardo está cambiando sutilmente la manera en que se mueve por la casa. Ella se sorprende al notar que su propio reflejo le devuelve una mezcla de duda y determinación difícil de comprender. Leonardo desciende por las escaleras con pasos lentos, intentando ordenar sus pensamientos antes de encontrarse con nadie. La convivencia con Irene en el viaje fue más íntima de lo esperado, y ahora teme que cualquier gesto suyo pueda ser interpretado como una confesión involuntaria. Mantener distancia se convierte en un reto que cada minuto parece poner a prueba. Bárbara observa el comedor desde la puerta, sin atreverse a entrar de inmediato. Ella percibe la tensión entre Leonardo e Irene antes incluso de que se crucen palabras. Intuye que la cercanía entre ellos tiene matices que no había querido ver, y esa idea le provoca una punzada que intenta disimular con el respaldo de su orgullo. Mientras tanto, Alejo se presenta en la entrada del despacho de José Luis. No quiere pedir ayuda abiertamente, pero su mirada lo dice todo. Hay una vulnerabilidad que no había mostrado antes, como si el peso del futuro de Luisa se hubiera vuelto una roca imposible de cargar solo. José Luis comprende que ese gesto silencioso requiere una respuesta que lo compromete más de lo que desea. José Luis siente una presión moral que lo incomoda profundamente. Alejo representa la inocencia perdida que él mismo traicionó en su juventud, y ayudarlo es una especie de reparación emocional que no sabe si está preparado para asumir. Aún así, no puede evitar sentir una responsabilidad casi paternal que le impide mantenerse al margen. Victoria baja las escaleras con el porte firme que la caracteriza, pero sus pasos delatan un cansancio emocional que ella intenta ocultar. La conversación con Dámaso aún la persigue, aunque no quiera admitirlo. Él removió un recuerdo que ella mantenía enterrado, y ahora siente el eco de ese pasado como un llamado que no sabe si debe atender. Dámaso, por su parte, ha decidido no presentarse en la hacienda ese día. Necesita espacio para asimilar lo ocurrido y para contener su orgullo herido. Sin embargo, su ausencia crea un vacío perceptible. Victoria lo nota de inmediato, aunque finge indiferencia. Ese hueco silencioso le provoca un temblor interno que no esperaba sentir. Matilde llega temprano a la cocina, intentando distraerse con tareas simples. Siente que cualquier movimiento puede desencadenar sospechas tras el encuentro con Victoria y Atanasio. Intenta mostrarse natural, pero cada mirada que recibe la hace cuestionarse si la gente percibe su inquietud o si solo es víctima de su propia paranoia. Atanasio aparece brevemente en los alrededores, vigilante y silencioso. Él sabe que la mejor forma de evitar conflictos es mantener los movimientos discretos, pero la reacción de Victoria lo ha obligado a reconsiderar sus pasos. Comprende que ahora debe medir cada acción con precisión, pues un error podría comprometer más de una historia entrelazada. En el patio, Irene intenta concentrarse en algunas tareas, pero su mente sigue volviendo una y otra vez al viaje. Recuerda los momentos compartidos con Leonardo, y ese recuerdo, lejos de consolarla, le provoca un torbellino interno que teme no poder controlar. Sabe que cualquier palabra imprudente podría convertir una tensión interna en un escándalo declarado. Leonardo intenta mantenerse ocupado, aunque cada rincón de la hacienda parece insistir en recordarle la cercanía que compartió con Irene. Cuando escucha sus pasos, siente un leve sobresalto que intenta disimular. Teme que el simple hecho de mirarla pueda revelar demasiado, y esa conciencia lo obliga a comportarse con una cautela exagerada. Bárbara no tarda en percibir esa incomodidad. La observa desde la distancia, intentando comprender si la tensión entre Irene y Leonardo es fruto de su imaginación o una realidad que todos evitarán nombrar. El comportamiento de ambos le duele más de lo que admite,
porque confirma una verdad que había intentado negar desde su regreso. Alejo se cruza con Irene sin esperarlo, y esa coincidencia resalta el contraste entre ambas emociones. Mientras él carga la desesperación por Luisa, ella lucha contra sentimientos que se desbordan en silencio. Él apenas la saluda, y ella le responde con un gesto amable pero distraído, como si el mundo interno de cada uno los mantuviera completamente distantes. José Luis continúa con sus tareas, aunque no puede dejar de observar a Alejo con preocupación. Cada gesto del joven revela un agotamiento que se vuelve más evidente con el paso de las horas. José Luis se pregunta si debería intervenir de forma más directa, aun cuando sabe que hacerlo podría desatar problemas mayores con los Gálvez. Victoria se encuentra con Irene en el vestíbulo y detecta algo en ella que no logra descifrar por completo. Percibe que la joven intenta ocultar una inquietud profunda, pero decide no preguntar. Ella misma sabe cuán peligrosas pueden ser las respuestas cuando uno interroga demasiado. Prefiere observar desde la distancia, como siempre ha hecho. Dámaso, lejos de la hacienda, intenta calmar sus pensamientos mientras trabaja. Sin embargo, cada golpe de herramienta resuena como un recordatorio de la conversación con Victoria. Siente que necesita verla de nuevo, no para pedir explicaciones, sino para recuperar el sentido de pertenencia que había empezado a construir junto a ella. Matilde decide mantenerse fuera de la casa pequeña durante un tiempo, aunque le cuesta aceptar esa decisión. Siente que huir es una forma de autodefensa, pero también una renuncia a una parte de sí misma que aspiraba a algo mayor. El conflicto entre prudencia y deseo se intensifica, convirtiéndose en una carga difícil de sostener. La mañana avanza sin que ocurra ningún acontecimiento evidente, pero todos sienten que la calma es solo una fachada. Las miradas se cruzan con demasiados matices, los silencios se alargan más de lo debido y cada gesto cotidiano parece señalar un cambio que aún no encuentra forma concreta. Valle Salvaje respira expectación, como si presintiera que la jornada aún guarda giros inevitables. El mediodía llega cargado de una tensión que nadie sabe explicar, pero todos sienten como un peso difuso sobre los hombros. La casa pequeña parece contener la respiración, consciente de que el equilibrio emocional de sus habitantes pende de un hilo. Cada paso resuena más fuerte de lo habitual, como si el suelo advirtiera que algo está por revelarse. Irene se mueve con cuidado, intentando evitar miradas que puedan leer demasiado en su rostro. Sabe que atraviesa una línea invisible, una que separa lo permitido de lo peligroso. Su vínculo con Leonardo permanece atrapado en un espacio incierto que solo ellos conocen, y el temor a que se filtre en el ambiente la obliga a medir cada gesto con precisión. Leonardo, por su parte, siente que camina dentro de una sombra que él mismo ha creado sin querer. No desea lastimar a nadie, pero reconoce que la cercanía con Irene ya no puede considerarse accidental. Se pregunta cuánto podrá sostener ese equilibrio precario antes de que las emociones se vuelvan imposibles de ocultar, incluso para quienes prefieren mirar hacia otro lado. Bárbara observa desde una distancia prudente, aun cuando su corazón late con un ritmo que intenta disimular. Ella no es ingenua, percibe tensiones que otros no mencionan, pero que para ella resultan evidentes. La decepción se mezcla con una determinación silenciosa, como si estuviera preparándose para un dolor que sabe inevitable, aunque aún no conozca su forma. Alejo, en cambio, vive un tormento completamente distinto. Cada minuto que pasa sin noticias de Luisa profundiza su angustia. Siente que su lucha pierde fuerza, como si estuviera esforzándose en vano contra un destino que ya decidió aplastarlo. Aún así, una parte de él se niega a rendirse, aferrándose a un último rayo de esperanza que se mantiene vivo a duras penas. José Luis lo observa con una mezcla de compasión y responsabilidad moral. Sabe que debe hacer algo para evitar que Alejo se destruya emocionalmente, pero también reconoce que ayudarlo implica desafiar decisiones que no están en sus manos. Su mirada se endurece, aceptando que las circunstancias lo obligan a tomar un papel que había intentado evitar durante demasiado tiempo. Victoria cruza el vestíbulo con un porte majestuoso, aunque por dentro se sienta más frágil que nunca. La ausencia de Dámaso le pesa más de lo que quiere admitir, y la evocación de Gaspar le despierta heridas antiguas que jamás cicatrizaron. Se enfrenta al temor de perder, otra vez, lo poco que aún la sostiene en medio de tantas contradicciones. Dámaso, lejos de la hacienda, siente que la distancia no alivia su pena. El silencio que los separa se convierte en un recordatorio doloroso de que los sentimientos pueden transformarse sin aviso. Él quiere regresar, pero teme hacerlo sin tener claro lo que Victoria espera de él. Esa incertidumbre le roe el ánimo,
dejándolo atrapado entre el deseo y la prudencia. Matilde pasa la tarde intentando centrarse en su trabajo, aunque la inquietud la consume. Percibe que cualquier paso que dé será observado, interpretado y posiblemente usado en su contra. La advertencia de Atanasio pesa sobre su conciencia, recordándole que las relaciones con el duque nunca son simples y que jugar con ese tipo de poder puede llevar a consecuencias irreversibles. Atanasio permanece atento a cada movimiento desde la distancia. Su intuición le dice que la situación ha alcanzado un punto sensible, uno en el que cualquier fallo podría despertar la ira de figuras que no perdonan errores. Él sabe que su deber es proteger ciertos secretos, incluso si eso implica asumir riesgos que podrían comprometer su posición en Valle Salvaje. En medio de esas tensiones dispersas, un detalle aparentemente insignificante empieza a adquirir fuerza: la frecuencia con la que Matilde aparece en la casa pequeña. Victoria lo ha notado y, aunque no lo menciona, su mente analiza cada pieza como si fuera parte de un rompecabezas más grande. Sus sospechas empiezan a formar un contorno que aún no se atreve a nombrar. Irene camina hacia la entrada con la intención de tomar aire, pero se detiene al ver a Leonardo acercarse por el lado opuesto. Por un instante, sus miradas se cruzan con una intensidad que ninguno de los dos logra disimular. La tensión del momento los desnuda emocionalmente, aunque ambos reaccionan apartando la vista, temiendo que alguien más pueda haber percibido demasiado. Bárbara, desde una esquina, capta ese breve intercambio. Su corazón se hunde en un silencio amargo que intenta transformar en fortaleza. Comprende que algo ha cambiado para siempre entre los tres, y aunque no pueda influir en ello, sabe que deberá prepararse para enfrentar la verdad que lentamente emerge del silencio, como una sombra inevitable. Alejo, incapaz de contener más su angustia, decide acercarse a José Luis para pedirle una orientación más directa. No busca consuelo, sino un plan, una forma de actuar que no lo deje atrapado en la impotencia. José Luis lo escucha con gravedad, consciente de que esta conversación marcará un antes y un después en los pasos que ambos darán a partir de ese día. José Luis, tras pensarlo, acepta intervenir, aunque sabe que eso podría desatar conflictos peligrosos. Su determinación se convierte en un gesto silencioso de protección paternal que no había admitido sentir. Decide enfrentar a quienes bloquean el camino de Alejo, aun si eso implica desafiar estructuras que llevan años imponiéndose sobre todos en Valle Salvaje. Victoria recibe una noticia inesperada cuando Atanasio aparece, por casualidad o intención, nuevamente demasiado cerca. Su presencia constante despierta en ella un instinto de alerta. Siente que él sabe más de lo que aparenta y que sus movimientos no son tan inocentes como quiere hacer creer. Su desconfianza crece, alimentada por una intuición que rara vez se equivoca. La tarde avanza, y cada personaje queda atrapado en una sensación de preludio. Irene se aísla para pensar en lo que siente. Leonardo se cuestiona su propia capacidad para mantener distancias. Bárbara intenta prepararse para un dolor que ya leite en su pecho. Alejo se aferra al compromiso renovado de José Luis. Victoria mira al pasado sin poder escapar de él. Matilde se hunde en sus dudas y Atanasio mide cada paso como si caminara sobre vidrio. Finalmente, el sol comienza a caer detrás de los cerros que rodean Valle Salvaje, tiñendo el cielo de un color que parece anticipar un cambio profundo. Nadie sabe aún qué forma tomará ese cambio, pero todos perciben que lo que ocurra a continuación definirá sus caminos de manera irreversible. El día se cierra con esa inquietud palpable, dejando claro que el verdadero giro aún está por llegar.